¿Alguna vez has sentido una presión interna, una sensación persistente de que algo dentro de ti está a punto de explotar, pero no sabes exactamente qué es? ¿Te has sorprendido a ti mismo teniendo pensamientos más profundos, sintiendo más sensibilidad espiritual, notando cosas que antes pasaban desapercibidas? ¿Te ha pasado que de repente cosas que antes ignorabas ahora te conmueven o te inquietan? ¿Y si te dijera que eso que estás sintiendo no es casualidad? Que esa incomodidad en tu espíritu es, en realidad, el sonido sagrado del cielo tocando tu alma. Porque el don que Dios puso en ti desde antes de tu nacimiento está empezando a despertarse. Está vivo, está llamando y quiere manifestarse. Pero también hay algo que lo está impidiendo, algo que lo está bloqueando, algo que necesitas identificar y remover cuanto antes. ¿Puedes imaginar lo que significa que el Dios del universo haya depositado un don especial solo en ti? Algo que nadie más tiene. Una asignación divina para tocar vidas, abrir caminos, romper cadenas. Pero si no logras discernir lo que lo está estorbando, podrías vivir toda tu vida con un potencial inmenso, sin nunca verlo florecer. Eso es lo que el enemigo quiere. Mantenerte ciego, confundido, distraído, atrapado en pensamientos, en temores o en heridas que detienen el fluir de ese poder que llevas dentro. En este video, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos. Quiere revelarte qué está pasando dentro de ti, por qué estás sintiendo lo que sientes y qué es eso que está impidiendo que tu don se manifieste como Dios lo diseñó. Vamos a explorar juntos las causas espirituales que detienen tu propósito y, lo más importante, cómo romperlas para que nada ni nadie detenga lo que el cielo ya activó en tu espíritu. Quiero que tomes esto como un llamado urgente. No es un mensaje más. Es una revelación divina que puede marcar el antes y el después en tu vida. Porque no se trata de sentir bonito, se trata de ser libre, de caminar en autoridad, de ver tu don operar sin estorbos y sin cadenas. Y para eso necesitas verdad, discernimiento y decisión. Antes de comenzar con esta palabra poderosa, quiero invitarte a que comentes abajo la frase «Paz en Cristo». Con esa frase, sellas tu compromiso con el cielo. Estás declarando que no quieres vivir dormido espiritualmente ni cargar más con lo que te bloquea. Estás diciendo que eliges paz, claridad, libertad y propósito. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo lleve a más personas que, como tú, están sintiendo el llamado de Dios. Suscríbete al canal si quieres recibir más mensajes como este. Y escúchame bien. Lo que te revelaré hacia el final de este mensaje es una llave espiritual que abrirá una nueva dimensión de tu llamado. Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque lo que Dios va a hacer hoy podría cambiarlo todo. Ahora sí, comenzamos este viaje de discernimiento, sanidad y despertar espiritual. Prepárate, porque lo que hay en ti está a punto de activarse. Hay momentos en la vida en los que todo parece normal por fuera, pero dentro de ti hay una guerra silenciosa, una inquietud constante, un susurro que no te deja en paz, una sensación de que estás hecho para algo más grande, pero no logras alcanzarlo. Y aunque muchos a tu alrededor no lo noten, tú lo sabes, lo sientes. Es como si algo en lo profundo de tu alma estuviera moviéndose, respirando, intentando salir, pero algo lo retiene. Eso que estás sintiendo, esa sacudida interior, no es ansiedad común, no es solo una emoción pasajera, es un llamado, es una activación, es tu don, ese que Dios colocó en tu espíritu desde antes de formarte en el vientre de tu madre, tratando de despertarse. Porque los dones espirituales no duermen para siempre. Hay un tiempo en el que deben salir a la luz, y cuando ese tiempo llega, lo sientes. Es imposible ignorarlo. Comienzas a ver el mundo diferente, tu sensibilidad cambia, el discernimiento se agudiza, te conmueven cosas que antes no te afectaban. Comienzas a darte cuenta de que tú no fuiste llamado a vivir una vida común, sino una vida con propósito eterno.
Pero aquí está la realidad que muchos no quieren enfrentar. No basta con tener un don, no basta con sentirlo. Hay algo que puede impedir que ese don fluya. Hay fuerzas invisibles, heridas internas, mentiras del enemigo, traumas no sanados, que pueden operar como un velo, como una traba, como una cárcel espiritual que encierra lo que Dios quiere liberar. Quizás te ha pasado. Tal vez has intentado caminar en tu llamado, pero algo te frena. Empiezas a orar más, pero te sientes drenado. Quieres avanzar, pero los mismos pensamientos limitantes regresan. Te preparas para servir, pero un sentimiento de indignidad te ataca. Sientes que no eres suficiente, que no estás listo, que aún no es tu momento. ¿Te suena familiar? Es porque estás en una batalla, porque ese don que llevas dentro es peligroso para el reino de las tinieblas, y el enemigo lo sabe. Por eso lanza todo lo que puede para bloquearlo: confusión, cansancio espiritual, distracciones, culpa, pecado oculto, heridas del pasado. Todo lo que pueda usar para que tú mismo entierres tu don antes de que vea la luz. Y aquí es donde necesitas abrir bien los ojos, porque el mayor enemigo de tu propósito no siempre está afuera. Muchas veces está adentro, en tu mente, en tus emociones, en esos pensamientos que aceptaste como verdad, pero que vienen cargados de mentiras, en ese trauma que nunca enfrentaste, pero que aún te susurra que no eres digno, en esa voz interior que te compara, que te hace sentir pequeño, inútil o invisible. Pero yo vengo hoy a decirte, con autoridad espiritual y con el respaldo de la palabra de Dios: no eres invisible. No eres inútil, no estás olvidado. Ese don que se está despertando dentro de ti no es un error, es un acto divino. Es parte del plan eterno del cielo para tocar esta generación a través de ti. Y lo que estás sintiendo en tu espíritu no es debilidad, es guerra espiritual. Es la señal de que algo grande está por ser liberado. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 11:29, narrado como una promesa viva. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso significa que aunque hayas fallado, aunque hayas caído, aunque hayas dudado, lo que Dios puso en ti no ha sido quitado. Sigue ahí, esperando, luchando por salir. Y si lo permites, si te rindes completamente, el Espíritu Santo va a romper todo lo que lo impide. Pero aquí es donde debes tomar una decisión, porque el don no florece en tierra contaminada. No puedes seguir alimentando tu espíritu con el fuego de Dios y al mismo tiempo con el veneno de las redes sociales, de las comparaciones, del pecado oculto o de las heridas no sanadas. Tienes que elegir. O limpias el terreno para que el don respire, o lo sigues asfixiando con lo que Dios ya te pidió que sueltes. Y eso, tal vez, es lo que lo está impidiendo. Tal vez tu don está listo, pero tu entorno no lo está. Tal vez tu corazón está dispuesto, pero tu mente aún está atada. Tal vez tu espíritu está hambriento, pero tu alma sigue alimentándose de lo que no edifica. Por eso es crucial hacer una limpieza espiritual, cortar con lo que estorba, cancelar toda voz que no venga de Dios, y comenzar a rodearte de lo que fortalece tu fe y activa tu propósito. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no desperdicia dolores, no desaprovecha procesos. Todo lo que has vivido, incluso lo que no entiendes, ha sido parte de una formación interna que está produciendo un peso de gloria en ti. Tu discernimiento se afinó con cada lágrima, tu compasión creció con cada rechazo, tu sensibilidad espiritual aumentó con cada noche oscura, y ahora todo eso está a punto de converger en un despertar divino. No te compares con otros, no creas que estás tarde. Dios te está preparando para algo que requiere fuerza, madurez, humildad y fuego. Y ese fuego ya comenzó a arder dentro de ti. No lo apagues, no lo ignores,
No lo retrases, porque hay personas esperando la activación de tu don. Hay cadenas que solo tú puedes romper. Hay vidas que solo tú puedes tocar. Hay puertas que solo se abrirán cuando tú decidas caminar en lo que fuiste llamado a ser. Por eso, no es casualidad que estés viendo este mensaje hoy. No es una coincidencia, es una cita divina, una alerta del cielo. Dios está tocando tu espíritu, está llamando a tu don por nombre, y tú estás a punto de responder. Ahora bien, cuando el don empieza a despertar en ti, lo primero que muchas personas experimentan no es poder, sino conflicto, porque el despertar espiritual no es una explosión de gloria inmediata. Es un terremoto interno que remueve todo lo que estaba dormido, escondido o mal cimentado. Y eso, inevitablemente, incomoda. Incomoda al alma, incomoda al cuerpo, incomoda al entorno. Es como cuando en una casa comienzas una renovación profunda. Tienes que levantar polvo, romper paredes, mover muebles, descubrir grietas ocultas, antes de ver la belleza del nuevo diseño. Así también sucede con tu espíritu. Cuando Dios activa lo que puso en ti, también comienza a arrancar lo que no es de Él. Y eso, al principio, puede parecer confusión. Puedes llegar a sentirte más cansado, más vulnerable, incluso más atacado espiritualmente. Pero eso no significa que estés yendo hacia atrás. Al contrario, es la evidencia de que el enemigo ya no puede ignorarte, de que algo que antes dormía ahora se ha vuelto una amenaza para el infierno, y por eso se intensifica la batalla. No te asustes si sientes resistencia. El que tiene un don verdadero también tiene una guerra verdadera. El que porta un llamado de parte de Dios será probado como el oro, no para destruirte, sino para purificarte, no para aplastarte, sino para afinarte. Porque lo que viene de parte de Dios no puede manifestarse en un terreno sin preparación. Es por eso que estás atravesando este proceso ahora. No es casualidad, no es castigo, es formación. Y hay algo más que debes saber. Muchas veces el obstáculo no está en lo externo, sino en lo interno. Hay fortalezas mentales que hemos construido con años de pensamientos equivocados. Ideas como, yo no tengo nada especial, eso es para otros, yo no soy tan espiritual, no tengo la capacidad. Y esas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en cadenas invisibles. Cadenas que atan tu don, cadenas que sabotean tu avance, cadenas que impiden que te veas como Dios te ve. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere romper esas cadenas hoy. Él quiere arrancar de raíz toda mentira que ha contaminado tu identidad, porque tú no eres lo que otros dijeron de ti. No eres el fracaso que cometiste, no eres la herida que recibiste, tú eres lo que Dios diseñó, y cuando Él te creó, puso dentro de ti algo único, poderoso, irreemplazable. Tu don no es un accesorio espiritual, es una herramienta de guerra, es un canal de gloria, es una manifestación del cielo a través de tu vida, y por eso es tan importante que entiendas lo que lo impide, que te mires con honestidad, que te preguntes, ¿qué voces estoy escuchando más que la de Dios? ¿Qué hábitos estoy alimentando que debilitan mi espíritu? ¿Qué temores me detienen? Porque mientras esas cosas sigan ocupando espacio en tu alma, será difícil que el don fluya con libertad. Es como intentar encender una llama bajo la lluvia. El fuego está ahí, la chispa está presente, pero hay que detener el goteo. Hay que cubrir ese fuego con oración, con palabra, con ayuno, con comunión. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo espiritual, no en recibir una unción pasajera o una emoción momentánea, sino en edificar una vida sólida, consistente, rendida. Porque el don no solo necesita ser activado, necesita ser sostenido.
Y para sostenerlo necesitas raíz, necesitas carácter, necesitas santidad, esa palabra que tantos quieren evitar, pero que es la base de todo mover genuino de Dios. El don puede abrir puertas, pero solo la santidad te mantendrá dentro de ellas. Porque hay muchos que han sido activados en el espíritu, pero cayeron porque no estaban preparados emocional ni espiritualmente. Recibieron el fuego, pero no tenían aceite. Fueron expuestos demasiado pronto y el peso de la plataforma los aplastó. No permitas que eso te pase a ti. Si Dios aún no te ha expuesto, no es porque no te vea, es porque te ama lo suficiente para prepararte primero. Y mientras tanto, en este tiempo de formación, tu tarea es sencilla pero poderosa: proteger el fuego. Alimentar tu intimidad con Dios, quitar lo que contamina, abrazar lo que edifica, rodearte de personas que te impulsen, no que te limiten. Huir del pecado no por miedo, sino por amor. Buscar lo secreto más que lo visible, porque el que honra a Dios en lo oculto será recompensado en lo público. El enemigo sabe que tu don tiene potencial de transformación. Por eso ha intentado desgastarte. Por eso te ha llenado de dudas. Por eso ha sembrado relaciones tóxicas, distracciones, heridas, todo para que abandones el proceso antes del rompimiento. Pero si estás escuchando esto ahora, es porque aún no te rendiste. Y eso es señal de que el cielo está obrando, que la gloria de Dios aún te persigue, que el Espíritu Santo aún susurra a tu oído. No has visto nada todavía. Y es cierto, lo que viene es mayor que lo que perdiste. Lo que se está gestando es más fuerte que lo que se fue. Pero necesitas perseverar. Necesitas limpiar el canal. Necesitas hacer espacio para que el don pueda fluir con poder, con claridad, con autoridad. Porque el mundo no necesita más entretenimiento espiritual. Necesita hombres y mujeres con dones despiertos, con corazones alineados, con vidas rendidas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás lista? Porque despertar el don no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Y si lo cuidas, si lo honras, si lo entregas cada día en obediencia, verás lo que muy pocos ven. Sentirás lo que solo los sensibles sienten y vivirás la plenitud para la cual fuiste creado. Esto no es casualidad, esto es un llamado. Y Dios no deja de llamar hasta que su propósito se cumpla en ti. Ahora que has comenzado a entender que lo que sientes en tu interior no es confusión ni ansiedad espiritual, sino un despertar divino, es hora de mirar más profundamente hacia adentro. Porque aunque el don esté allí, esperando manifestarse con poder, muchas veces hay algo, a veces pequeño, a veces muy arraigado, que lo impide. Y no estamos hablando solo de pecado visible o grandes errores del pasado. Estamos hablando de barreras silenciosas, sutiles pero poderosas, cosas que se infiltran en el alma y que, si no son tratadas con sinceridad, bloquean el fluir del espíritu. Una de las principales de esas barreras es el temor. No el miedo común, sino ese temor disfrazado de prudencia, de lógica, de dudas razonables. Ese temor que te dice que no te expongas, que no ores en voz alta, que no hables de lo que Dios te muestra, que es mejor guardar silencio y mantenerte como estás. Es ese temor que se mezcla con una falsa humildad que repite frases como «yo no soy nadie para hacer eso». Hay otros más capacitados. Dios no me usaría a mí. Y mientras tú aceptas esa narrativa, el don sigue allí, esperando. Porque Dios no obliga, Él invita, Él llama, pero no empuja. Y cuando el temor se asienta, se convierte en una fortaleza espiritual. Una muralla invisible que impide que fluya el poder. Es como tener un río dentro, pero construir una represa con tus propias dudas. El agua sigue allí, con fuerza, con vida, con potencial, pero no puede avanzar. Y lo triste es que muchas personas viven así toda su vida, con un llamado poderoso, pero sin nunca manifestarlo, por miedo, por trauma, por inseguridad.
por experiencias pasadas que los marcaron. Pero no podemos olvidar que la Escritura dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que si hay temor dentro de ti, no viene del cielo. Y si no viene del cielo, es tu responsabilidad enfrentarlo y echarlo fuera, porque no puedes servir a dos voces, no puedes seguir el llamado de Dios y al mismo tiempo obedecer al miedo. Uno de los dos tendrá que caer. Y ese será el momento donde verás si estás listo para que tu don despierte completamente. Otro gran impedimento es el orgullo espiritual encubierto, y esto es algo que a veces no reconocemos fácilmente. Puede manifestarse como una necesidad constante de validación, de que otros te reconozcan, de buscar aprobación más que propósito. Puede verse como una actitud de comparación. ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Por qué a ellos se les abre la puerta y a mí no? El problema es que el orgullo espiritual se disfraza de celo, de pasión, incluso de justicia. Pero en el fondo, lo que hace es cerrar el canal de la gracia. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y el don no opera por méritos, sino por gracia. Si comienzas a buscar el uso del don como una forma de elevar tu nombre, tu ministerio, tu imagen, estarás contaminando el canal. Porque el verdadero poder espiritual solo fluye cuando el corazón está rendido, cuando entiendes que no se trata de ti, sino de Cristo en ti. Y aún hay otro obstáculo que suele ser más común de lo que pensamos: la falta de obediencia constante. No hablo de pecados escandalosos, sino de pequeñas desobediencias, de esos no pasa nada que acumulamos día tras día. El Espíritu Santo es sensible, y cuando le ignoramos en lo pequeño, perdemos precisión en lo grande. El don se alimenta de obediencia, y si Dios no puede confiar en ti para obedecer una instrucción simple, ¿cómo podrá confiarte revelaciones más profundas, autoridad espiritual, impacto duradero? Muchos piden unción, pero no quieren vivir en sacrificio. Piden manifestación, pero no quieren el compromiso. Piden ser usados, pero no están dispuestos a ser moldeados. Y aquí está la clave: el don despertará en su plenitud cuando tu obediencia se vuelva incondicional. Cuando no esperes entenderlo todo, ni sentirte listo, ni recibir la aprobación de los demás. Cuando decidas confiar en la voz de Dios más que en la tuya, más que en tu lógica, más que en tu historia. ¿Te das cuenta? Todo esto no tiene que ver solo con recibir más poder, sino con estar dispuesto a ser transformado, a permitir que Dios te limpie, te corrija, te fortalezca desde adentro, a soltar lo que duele, lo que pesa, lo que impide que su gloria fluya, porque el don no está muerto, solo está esperando el terreno correcto. Y tú eres ese terreno. Cuando comiences a renunciar al temor, a humillar el orgullo, a obedecer sin condiciones, algo comenzará a cambiar. Primero lo sentirás en tu oración, luego en tu discernimiento, luego en tus palabras y finalmente en tu entorno. Porque el don no es solo para ti, es para tocar a otros, es para iluminar a los que aún caminan en tinieblas. Es para romper cadenas, abrir ojos, liberar corazones. Pero nada de eso ocurrirá si no tomas la decisión de avanzar, de dejar lo que lo impide, de alinear tu vida a lo que Dios espera. Este es tu momento. El cielo te está diciendo: he puesto en ti algo que el mundo necesita. ¿Estás listo para dejar que lo use? Este mensaje no es una advertencia de juicio, es un llamado de amor, un despertar de propósito, porque Dios no te está señalando para condenarte, sino para corregirte, para impulsarte, para sacudir tu espíritu y decirte: tú fuiste creado para más, no más entretenimiento espiritual, no más pasividad disfrazada de fe, no más esperar sin actuar. Es tiempo de levantarte, es tiempo de responder, es tiempo de fluir, y no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Jesús intercede por ti.
Y cada paso de fe que tomes hoy abrirá camino a una nueva dimensión de propósito. No importa cuánto tiempo hayas estado dormido, no importa cuántos errores hayas cometido. Si estás vivo, todavía estás a tiempo. Este es tu momento, este es tu llamado, tu don está despertando. Y nada ni nadie podrá detenerlo si tú decides alinearte con Dios. Cuando un don despierta, el mundo espiritual se sacude. Hay cosas que cambian en lo invisible, antes de que lo visible lo refleje. No se trata solo de un talento natural o de una habilidad que has desarrollado. Hablamos de algo que Dios diseñó desde antes que nacieras, algo que está conectado con tu identidad más profunda. Y por eso, cuando empieza a moverse, todo lo que no está alineado con ese propósito también comienza a resistir. Por eso lo que sientes no es casualidad. Esa incomodidad, esa sensación de algo más, ese suspiro que no puedes explicar, esa guerra interna, son señales, son campanas del cielo que te están diciendo: despierta, actúa, avanza. Pero también son advertencias. Hay fuerzas que no quieren que lo que llevas dentro se manifieste. Uno de los errores más comunes cuando el don comienza a despertar es intentar entender todo con la mente natural. Y esto es un problema grave, porque lo espiritual no se discierne con lógica humana. Hay procesos que no vas a comprender con argumentos. Hay momentos en los que sentirás que Dios te está guiando por un camino que parece absurdo, que te está pidiendo soltar cosas que amas, personas que valoras, lugares donde te sentías cómodo. Y si no estás dispuesto a caminar por fe, vas a retroceder justo en el punto donde el don estaba a punto de manifestarse con mayor fuerza. ¿Recuerdas a Moisés? Él tenía un llamado desde el vientre. Fue librado milagrosamente de la muerte cuando era bebé. Fue criado en palacio, pero con sangre hebrea. Su corazón se movía por la injusticia, y cuando mató al egipcio, pensó que estaba cumpliendo su destino. Pero no era el tiempo, no era el modo, no era la forma. El don estaba allí, sí, pero tuvo que pasar por un desierto de 40 años para ser moldeado, vaciado de su orgullo, purificado de su violencia y equipado con dependencia total de Dios. Solo entonces, cuando estaba quebrado y vacío de sí mismo, el don se activó. Y el hombre que no se consideraba capaz de hablar terminó siendo profeta, libertador y legislador. ¿Y qué decir de Jeremías? Un joven que decía: soy muy niño, no sé hablar. Pero Dios le dijo: no digas que eres un niño. A donde yo te envíe, irás, y todo lo que te mande dirás. Porque el don no depende de tu edad, ni de tu preparación humana. Depende de tu disposición, depende de tu sí, y ese sí tiene que ser firme, aun cuando tiemblen tus piernas, aun cuando nadie te comprenda, aun cuando parezca que nada sucede. Cuando tu espíritu empieza a sentir ese fuego, esa sacudida interna que no sabes cómo explicar, no la ignores, no la minimices, no la calles. Esa es la voz del Espíritu diciéndote que llegó el tiempo de levantarte. Y aquí viene otra revelación poderosa. A veces, lo que impide el despertar del don no está afuera, está en lo que aún no estás dispuesto a dejar. Hay dones que solo se activan después de una renuncia. Hay niveles de poder que solo se alcanzan después de cerrar ciertas puertas, relaciones que alimentan tu carne, hábitos que enfrían tu espíritu, pensamientos que sabotean tu fe. No puedes vivir entre dos aguas y esperar manifestar algo puro. El fuego de Dios no desciende sobre un altar contaminado. Y si quieres ver su poder en ti, tienes que permitir que Él purifique lo que hay en ti. La limpieza espiritual no es un evento, es un estilo de vida, es un proceso continuo donde cada día te preguntas: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto alimenta mi don o lo apaga? ¿Esta conversación, este contenido, esta actitud, suma o resta?
Porque todo lo que haces o construye tu llamado o lo debilita. No hay neutralidad en lo espiritual. Y mientras más grande sea el don que llevas, más grande será el proceso que enfrentes. Porque Dios no te da una espada afilada, sino te ha entrenado para usarla con sabiduría. No te da autoridad si aún vives reaccionando en la carne. No te entrega multitudes si no puedes amar al que te traicionó. Todo está conectado. Y por eso, a veces, el impedimento no es una guerra externa, sino una falta de madurez interna. Dios te está llamando a crecer, a subir, a dejar de actuar como un niño espiritual. Porque el don no solo se trata de bendición, también trae carga, peso, responsabilidad. Cuando Él activa algo en ti, no es para que brilles tú, es para que Él brille a través de ti. Y eso solo ocurre cuando tú mueres a ti mismo. Cuando estás dispuesto a decir, Señor, aunque me cueste, aunque no entienda, aunque duela, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí. No ignores más esa incomodidad. No luches contra lo que Dios está intentando formar. Lo que sientes no es casualidad. Es el cielo moviendo tu tierra. Es el Espíritu soplando vida sobre un don que estaba dormido. Es el tiempo exacto de Dios diciendo, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y quizás ahora entiendes por qué pasaste por lo que pasaste. ¿Por qué sufriste ciertos rechazos? ¿Por qué no encajabas? ¿Por qué tu camino fue diferente? Era el plan de Dios preservando lo que sembró en ti, porque lo que llevas no es común, no es algo que muchos comprenderán. Es un depósito sagrado, un código celestial, un fuego que si se cuida, encenderá a muchos, pero si se apaga, quedará enterrado con todo su potencial. Tú decides qué hacer con lo que Dios te dio. Puedes callarlo, ignorarlo, posponerlo, o puedes abrazarlo, protegerlo y dejar que florezca. No es tarde. No importa cuántas veces lo pospusiste, hoy el cielo te da otra oportunidad. Hoy tu espíritu lo siente. Hoy algo dentro de ti sabe que esto es real. El don está ahí, el impedimento también, pero el poder para vencerlo está en ti, porque Cristo habita en ti. Ya no hay excusas, ya no hay razones válidas para seguir estancado. Es ahora y es contigo. Dios no eligió a otro, te eligió a ti. Y aunque no lo comprendas, aunque aún no te sientas digno, Él ya lo decidió. Y cuando Dios decide, nadie lo puede detener, excepto tú. A veces, el verdadero enemigo de nuestro llamado no es el pecado escandaloso, ni la persecución visible, ni siquiera la oposición del mundo, sino la tibieza, esa sensación de estar en medio, de no ser frío ni caliente, esa postura espiritual cómoda, donde no estás totalmente alejado de Dios, pero tampoco estás comprometido con todo tu ser. Y es ahí donde muchos dones mueren antes de manifestarse. Es ahí donde muchos llamados se apagan, porque el Espíritu de Dios no puede avivar una llama en un altar dividido. Y tal vez eso es lo que te ha estado impidiendo avanzar. No el enemigo que ataca desde fuera, sino la indecisión que habita dentro. No las voces externas que te critican, sino la voz interna que te sabotea. Esa voz que te dice que no eres capaz, que no estás listo, que tal vez lo soñaste todo. Pero hoy el Señor viene a silenciar esa mentira con una verdad eterna. Tú fuiste escogido, fuiste marcado, y lo que llevas dentro fue diseñado por Él mismo. No es casualidad, no es producto de tu imaginación, es su plan. Y aunque te sientas pequeño, si Él te llamó, Él te capacitará. Hay una historia muy poderosa en la Biblia, la de Gedeón. Él se escondía del enemigo, se sentía débil, incapaz. Y cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo algo que parece una contradicción. Guerrero valiente. ¿Guerrero? ¿Valiente? ¿Él? ¿Que se escondía en un lagar? Pero así es como Dios ve a los que Él llama. No según su presente, sino según su propósito. Gedeón se veía como el más pequeño, pero Dios veía en él un libertador. Tú también tal vez te ves como alguien común,
alguien con errores, alguien limitado. Pero Dios ve lo que aún no ves. Dios sabe lo que sembró en ti. Y está esperando que tú también lo creas. Porque la fe no solo es para pedir milagros. La fe también es para abrazar tu identidad. Para decir, no entiendo todo, pero creo. No veo el camino completo, pero confío. No me siento fuerte, pero sé que su poder se perfecciona en mi debilidad. Esa es la actitud que activa el don. Esa es la llave que abre lo que estaba bloqueado. Muchos están esperando sentir algo extraordinario para moverse, para actuar, para obedecer. Pero a veces Dios quiere que actúes antes de sentir, que camines por fe y no por vista, que obedezcas cuando aún no hay señales. Porque ese es el verdadero despertar del don, cuando decides creer incluso en medio de la oscuridad. Cuando eliges avanzar, aunque todo en ti grite que retrocedas. Y aquí hay una verdad que quizás te duela, pero necesitas escuchar. Si no avanzas, si no respondes, si no maduras, ese don puede apagarse. No porque Dios te lo quite, sino porque tú mismo lo descuidas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, hay una parte que es tu responsabilidad. Dios lo sembró, pero tú debes avivarlo. Dios lo activó, pero tú debes mantenerlo vivo, porque el enemigo no puede apagar lo que Dios encendió, pero tú sí puedes dejar que se enfríe. ¿Y cómo se aviva un don? Con oración constante, con intimidad con Dios, con obediencia diaria, con decisiones que tal vez no todos entiendan, pero que tú sabes que te alinean con el cielo. A veces, avivar el don significa alejarte de ciertas personas. A veces significa apagar ciertas distracciones. A veces significa decir no a lo que antes decías sí, porque cada paso que das en obediencia es un paso que fortalece el llamado. Y sí, el precio puede parecer alto. Pero, ¿has pensado en el precio de no obedecer, en lo que pierdes tú y lo que pierden otros? Porque tu don no es solo para ti, es para los que serán alcanzados a través de él. Hay personas esperando tu sí, almas que serán liberadas, vidas que serán transformadas. Pero todo eso depende de que tú te levantes, de que tú digas, aquí estoy, Señor, usa mi vida. No quiero seguir escondiéndome, no quiero seguir dudando. Activa en mí lo que sembraste y quita todo lo que lo impide. Tal vez esa sea hoy tu oración. Una oración sincera, sin adornos, sin máscaras, solo tú y Dios. Y en ese espacio, en esa rendición, el Espíritu comenzará a trabajar. Empezará a limpiar, a sanar, a romper cadenas. Porque cuando tú te entregas de verdad, el cielo se abre. Cuando tú te rindes, el enemigo pierde todo derecho legal sobre ti, y ahí comienza la verdadera libertad. No la libertad que el mundo vende, sino la libertad que viene de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar donde el don florece, ese es el terreno donde se manifiesta el poder. Y lo más hermoso de todo es que no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Dios no está buscando a los más capaces, está buscando a los más disponibles. A los que dicen, no tengo todo resuelto, pero mi corazón es tuyo. No sé todo, pero quiero aprender. No soy perfecto, pero soy sincero. Ese corazón quebrantado, Dios nunca lo rechaza. Así que hoy, mientras lees estas palabras, no las tomes como un simple texto espiritual. Tómalas como una carta del cielo, escrita para ti, en este momento preciso de tu vida. Porque no es casualidad que estés aquí. No es casualidad lo que estás sintiendo. No es casualidad el fuego que empieza a despertar. Es Dios, es su voz, es su espíritu tocando tu interior diciendo, ya es tiempo. Tal vez no lo sabías, pero muchos de los dones que Dios depositó en sus hijos no se manifiestan no por falta de poder, sino por la falta de pureza. Porque el Espíritu de Dios no se mezcla con el orgullo, la amargura o la rebelión. Y aquí es donde el enemigo ha sido astuto.
Ha llenado los corazones de heridas no sanadas, de emociones tóxicas que se alojan en lo profundo del alma, bloqueando la expresión del llamado. Así, personas con un potencial espiritual enorme terminan apagadas, frustradas, confundidas, no porque Dios se haya alejado, sino porque hay algo dentro de ellos que no ha sido rendido por completo. ¿Te ha pasado que sientes que podrías hacer mucho más en el reino, pero algo dentro de ti te detiene? Tal vez es una herida del pasado que nunca cerraste. Tal vez es una decepción con la iglesia, una traición, un rechazo, una experiencia que te marcó tanto que inconscientemente cerraste el corazón, también a Dios. O quizás es un pecado oculto, una adicción, una conducta que no has querido soltar, pensando que puedes seguir adelante mientras cargas eso en secreto. Pero hoy el Espíritu Santo quiere alumbrar esa área, no para avergonzarte, sino para liberarte. Porque mientras no lo entregues, será como una piedra en el río. El agua del Espíritu quiere fluir, pero hay algo que la bloquea. Y es aquí donde comienza el verdadero proceso de activación, con rendición. No es suficiente orar por dones o pedir fuego espiritual si primero no estamos dispuestos a ser limpiados. No es magia, es santidad. No es emoción, es obediencia. Y para que el don despierte con fuerza, debe haber un altar limpio donde pueda arder. No estamos hablando de perfección humana, sino de un corazón quebrantado que le dice a Dios: no quiero seguir igual. Límpiame, restaura mi interior, rompe toda cadena invisible, sana mis recuerdos, libérame de lo que no te agrada. Y cuando oras así, algo comienza a cambiar, porque Dios responde al clamor sincero. Él no se impresiona por palabras bonitas, pero sí por corazones entregados. Y ahí comienza el milagro. Ahí empiezas a sentir cómo lo que estaba dormido en ti empieza a agitarse. No lo puedes explicar, pero lo sabes. Es como si algo se encendiera en tu interior, como si de pronto comenzaras a ver con claridad lo que antes era confuso. Tu discernimiento se afina, tu sensibilidad espiritual aumenta, y comienzas a entender cosas que antes pasaban desapercibidas. Es el Espíritu Santo hablándote, guiándote, mostrándote que el don ya no está dormido. Ahora está vivo. Pero cuidado, una vez que despierta, también despertarán los ataques. Porque el enemigo no se queda quieto cuando alguien comienza a caminar en su propósito. Es cuando más se intensifican las pruebas, las tentaciones, las distracciones. Porque si no puede apagar el fuego, intentará desviar su dirección. Por eso necesitas estar firme. Necesitas alimentar tu espíritu cada día, no con frases motivacionales, sino con la palabra viva, no con emociones, sino con verdad, porque es la verdad la que te hará libre, y es la obediencia la que te mantendrá libre. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo ves? No se trata solo de recibir una palabra profética o tener un momento de fuego en la adoración. Se trata de crecer, de madurar, de ejercitar tu espíritu día tras día. Solo así, el don que Dios te dio no será un fuego pasajero, sino una llama constante que ilumine a otros. Y esa madurez también implica tomar decisiones difíciles. A veces tendrás que caminar solo, a veces nadie entenderá tu proceso, a veces tendrás que decir no a oportunidades que se ven buenas, pero no son de Dios. Tendrás que aprender a discernir, a callar voces humanas para escuchar la voz divina, y eso duele, pero vale la pena. Porque lo que viene de Dios siempre será más profundo que lo que el mundo pueda ofrecer. Dios está buscando personas que no solo quieran ser usadas, sino transformadas. Personas que no solo quieran dones, sino carácter. Que no solo quieran profetizar, sino vivir lo que predican. Porque un don sin carácter es un arma peligrosa.
Puede impresionar a muchos, pero no impactará eternamente. Por eso, antes de usarte públicamente, Dios trabaja contigo en lo secreto, en la intimidad, en ese lugar donde nadie te ve, pero donde el cielo está presente. No desprecies ese proceso. No te frustres si no ves resultados inmediatos. A veces, el mayor milagro no es lo que sucede afuera, sino lo que Dios está haciendo dentro de ti. Él te está formando, está moldeando tu corazón para que el don que llevas no se convierta en un ídolo, sino en una herramienta para servir con humildad. Está trabajando en tu identidad, para que cuando llegue el momento de ser levantado, no te olvides de quién te llamó. Y aquí quiero que entiendas algo vital. El don que Dios te dio es parte de tu identidad espiritual. No es un accesorio. No es una habilidad opcional. Es una expresión del cielo en la tierra a través de ti. Es una asignación, una responsabilidad. Y si lo escondes, si lo ignoras, si lo niegas, estás negando una parte de lo que fuiste creado para ser. Por eso, el enemigo quiere que lo bloquees, quiere que te distraigas, quiere que te ocupes en lo urgente y olvides lo importante. Pero ya no más. Hoy es un día para despertar, para decir, no voy a seguir postergando lo que Dios me pidió. No voy a esconder más lo que Él sembró. Quiero ser libre, quiero ser usado, quiero ver su gloria manifestada a través de mí. Esa decisión es el principio de una nueva temporada. Una temporada donde lo que estaba trabado se libera, donde las cadenas caen, donde los cielos se abren. Porque cuando alguien le dice sí al llamado, el cielo responde. Hay un momento clave en la vida espiritual en el que ya no puedes seguir evadiendo la verdad. No puedes seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando sabes en lo más profundo de tu ser que algo dentro de ti está gritando por despertar. Ese clamor no es ansiedad, no es confusión. Es tu don, es tu llamado, es el susurro del Espíritu Santo diciéndote, hay más. Pero ese más requiere un paso de fe, un acto de valentía, una limpieza profunda del alma y una entrega que no se negocia. Dios no está buscando talentos pulidos o presentaciones perfectas. Está buscando vasijas dispuestas, porque cuando una vida se rinde por completo, Él mismo la llena con su gloria. Pero para que eso ocurra, hay que remover las capas que han estado ocultando lo que Dios depositó. Y aquí es donde comienza el proceso más desafiante, pero también el más liberador, la autolimpieza del alma. Hay hábitos que se tienen que romper, hay relaciones que se deben reevaluar, hay pensamientos que se deben derribar, porque mientras convivas con lo que contamina, lo que es santo en ti no podrá fluir con poder. El Espíritu de Dios es sensible. No habita en lugares donde se le apaga, se le ignora o se le reemplaza por ídolos modernos, disfrazados de entretenimiento, comodidad o incluso activismo cristiano. Hay muchas personas que hacen mucho para Dios, pero no están siendo transformadas por Dios. Y eso es peligroso. Dios no quiere que tu don te aleje de Él, quiere que te acerque más. Por eso a veces detiene todo, te pone en pausa, cierra puertas. Permite que cosas no salgan como esperabas, no porque te haya rechazado, sino porque quiere prepararte. Quiere que entiendas que sin intimidad con Él, cualquier expresión del don se convierte en espectáculo, no en ministración. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar plataformas y comienzas a buscar el secreto del altar. ¿Has dedicado tiempo para orar por tu llamado? ¿O solo estás esperando a que algo suceda por sí solo? ¿Has ayunado para pedir claridad espiritual? ¿Has tomado decisiones concretas para apartarte del pecado, incluso si eso significa perder amistades, lugares o comodidades? Porque Dios no va a soltar una unción mayor sobre una vida que no está dispuesta a pagar el precio de la obediencia. No se trata de merecer, se trata de alinearse. El favor de Dios está disponible, pero se activa en el camino de la obediencia. Y cuando empiezas a caminar así,
algo en tu espíritu se alinea. Es como si los cielos se abrieran sobre ti. La confusión se disipa, el discernimiento se afina y comienzas a operar en una dimensión espiritual donde el don no solo se manifiesta, se expande, porque ya no actúas por emoción, sino por convicción. Ya no hablas por hablar, sino porque fuiste enviado a decir algo. Tu vida empieza a tener una autoridad distinta. Las personas que antes no te prestaban atención comienzan a buscar tu consejo. Lo que hablas penetra, lo que haces impacta, no porque seas tú, sino porque el Espíritu de Dios está usando tu vida como canal. Y eso, hermano, hermana, es glorioso, pero es un peso también. No todo el mundo entenderá tu proceso. Algunos pensarán que te estás alejando, cuando en realidad estás profundizando. Otros te acusarán de creerte más espiritual, cuando en realidad estás más quebrantado que nunca. Porque el despertar del don viene con fuego, y el fuego purifica, pero también duele. No tengas miedo de ese proceso. No te resistas, no te escondas. Dios está buscando gente que no solo quiera hablar de Él, sino que lo refleje. Gente que no quiera lucir ungida, sino que anhele ser verdadera, sincera, llena del Espíritu, aun cuando nadie lo esté viendo. Porque cuando ese tipo de personas se levantan, el infierno tiembla, porque ya no viven para agradar a los hombres, sino para obedecer al cielo. Mira lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él no le dijo, espera que Dios lo haga. Le dijo, avívalo tú. Porque hay una parte que es tuya. Dios te da el fuego, pero tú lo alimentas. Tú decides si lo mantienes ardiendo o si lo dejas apagar por la rutina, el pecado o el miedo. ¿Estás listo para avivar ese fuego? ¿Estás dispuesto a soltar lo que sea necesario para que ese don se libere por completo? Porque si tu respuesta es sí, entonces estás por entrar en una temporada donde lo sobrenatural será natural para ti. Donde lo que antes te daba miedo, ahora será tu plataforma de autoridad. Donde tu voz no será un eco más, sino una trompeta de Dios en medio del ruido. Pero recuerda, este es un camino diario. No se trata de una experiencia emocional en un culto, ni de una palabra profética de alguien más. Se trata de una entrega continua, de levantarte cada día y decir, Señor, aquí estoy, haz en mí lo que tengas que hacer. Usa lo que tengas que usar, pero no permitas que yo viva un solo día sin estar alineado a tu propósito. Y Dios honra esa oración, te aseguro que la honra. Porque para Él no hay nada más precioso que un hijo que quiere vivir lleno del Espíritu, que quiere operar en su voluntad y no en la suya. Así que si tú hoy estás dispuesto a comenzar ese viaje, a romper con lo que te limita, a soltar lo que no edifica y a caminar con los ojos abiertos en lo espiritual, prepárate. Lo que viene es más grande de lo que imaginas. Hay algo que debes entender con claridad. Cuando Dios deposita un don en una persona, el enemigo no se queda de brazos cruzados. El infierno entero se levanta para bloquear, distorsionar o neutralizar ese llamado. Y muchas veces esas barreras no son visibles a simple vista. Son sutiles, silenciosas, disfrazadas de hábitos, pensamientos o incluso relaciones que sin que lo notes están sofocando lo que el Espíritu Santo intenta despertar dentro de ti. Quizá has sentido una carga en tu corazón por servir, por interceder, por hablar con autoridad, por enseñar, por escribir, por profetizar, pero algo te detiene y no sabes exactamente qué es. No es miedo común, no es flojera, no es simple falta de tiempo. Es una resistencia espiritual que ha sido puesta como un muro entre lo que Dios quiere hacer contigo y lo que tú estás permitiendo. Esa resistencia muchas veces toma forma de heridas no sanadas. El rechazo del pasado, una traición que no has perdonado, palabras duras que te marcaron.
Todo eso puede convertirse en cadenas invisibles que, aunque no te impiden moverte del todo, te mantienen a medio camino, en un limbo espiritual donde sabes que tienes potencial, pero no logras avanzar. Otras veces, esa resistencia se manifiesta como un pecado oculto, una adicción secreta, una doble vida que no has podido confesar. Y aunque oras, aunque cantas, aunque sirves, dentro de ti sabes que hay algo que aún no has entregado del todo. Y mientras no lo hagas, tu don no podrá florecer como Dios lo diseñó. La palabra es clara: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No se trata de vivir en culpa, sino en libertad. Pero esa libertad solo se alcanza con transparencia delante de Dios. Tienes que vaciarte para que Él pueda llenarte. Y hay otro factor que muy pocos mencionan, pero que está bloqueando el don de muchos: la comparación. Estás viendo lo que otros hacen, cómo predican, cómo profetizan, cómo son usados, y sin darte cuenta, empiezas a menospreciar lo que Dios puso en ti porque no se parece a lo que ves en los demás. Pero el cuerpo de Cristo necesita variedad. No todos tienen el mismo rol, ni deben tenerlo. Dios te diseñó con un don único, específico, con una función divina que nadie más puede cumplir como tú. Compararte es sabotear tu propósito. El enemigo sabe esto. Por eso pone en tu mente pensamientos como: no soy suficiente, hay otros mejores, ¿quién me va a escuchar? Tal vez no estoy preparado. Y si tú los crees, le das acceso para que te paralice. Recuerda, la batalla espiritual no siempre se libra con demonios visibles. Muchas veces se gana o se pierde en la mente. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada pensamiento que te dice que no puedes, que no vales, que no es el tiempo, debe ser confrontado con la verdad de Dios. Tú eres llamado, tú eres elegido, tú fuiste separado para algo eterno, y tu vida tiene un propósito divino que el cielo respalda. Pero hay algo más que no puedes ignorar. A veces el impedimento para que tu don despierte eres tú mismo. Tus excusas, tus postergaciones, tu falta de disciplina. Porque has estado esperando el momento perfecto, el ánimo perfecto, la aprobación de alguien o un sentir emocional para comenzar. Y mientras esperas, el tiempo avanza y el fuego se apaga. Dios te está diciendo hoy: no esperes más. Comienza donde estás con lo que tienes. Abre la Biblia. Apártate a orar. Toma un día de ayuno. Habla con alguien que pueda ayudarte a crecer espiritualmente. Sirve en tu iglesia. Escribe esa idea que Dios te dio. Llama a esa persona que necesitas perdonar. Haz algo, porque el don que no se cultiva se adormece, y lo que se adormece por mucho tiempo corre el riesgo de perderse. Dios quiere activarte, quiere usarte, pero no puede hacerlo si no estás dispuesto a romper con lo que te limita. A veces, liberar el don requiere renunciar a lo cómodo. A veces, requiere que te apartes de ambientes donde ya no puedes crecer. A veces, requiere que te enfrentes contigo mismo y le digas al Señor: limpia mi corazón, saca lo que no te agrada. Aunque duela, purifícame. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar. El cielo responde, la atmósfera espiritual a tu alrededor se transforma, tu discernimiento se agudiza, empiezas a notar cosas que antes no veías, tu sensibilidad espiritual se despierta, y el don comienza a moverse, a fluir, a tomar fuerza. Lo notarás en tu oración, en tu forma de hablar, en cómo interpretas la palabra, en cómo aconsejas a otros, en cómo tu vida deja de ser solo rutina para convertirse en instrumento. Porque cuando el espíritu se activa, nada vuelve a ser igual. Pero debes estar dispuesto a hacer espacio, a soltar lo viejo para recibir lo nuevo.
No esperes que otros te empujen. Dios ya lo está haciendo. Esa incomodidad que sientes, esa sensación de que estás hecho para más, esa molestia con lo superficial, todo eso es el empujón divino para que despiertes y tomes tu lugar. No como alguien que quiere brillar, sino como alguien que quiere servir. Porque en el reino, los que sirven con humildad son los que Dios levanta con poder. No ignores más esa voz interior. No es imaginación, no es casualidad. Es el espíritu clamando desde dentro. Es tu propósito agitando tu espíritu porque ya no puedes seguir dormido. Es hora de responder. Tal vez al escuchar este mensaje has sentido que algo dentro de ti se movió. Tal vez te estremeciste en el alma, porque sabes que esto no es teoría, no es simple palabra, es un llamado directo a tu espíritu. No es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que sientas esta inquietud. Es porque Dios mismo está hablando contigo. Está removiendo lo profundo de tu ser. Está despertando lo que por mucho tiempo estuvo dormido. Quizás te has sentido inútil, sin dirección, apagado. Pero lo que Dios puso en ti sigue ahí. Aunque los años hayan pasado, aunque los errores te hayan marcado, aunque el silencio parezca largo, tu don no ha muerto. Solo estaba esperando este momento. Y ahora que ha comenzado a despertar, no lo ignores, no lo reprimas, no lo calles, porque si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Sí, hay cosas que lo han impedido, tal vez dudas, tal vez heridas, tal vez un entorno que no alimenta tu fe, pero todo eso puede cambiar, todo eso puede caer, porque cuando el Espíritu Santo decide activar algo en ti, no hay infierno que pueda frenarlo. Solo necesitas rendirte, solo necesitas decir, Señor, aquí estoy, haz en mí lo que quieras hacer, activa en mí lo que tú mismo sembraste. Y quiero que sepas algo con toda claridad, Dios no te eligió por casualidad, no te llamó porque eras perfecto, te llamó porque Él ve en ti lo que tú todavía no puedes ver, y cuando Él llama, también capacita. Cuando Él despierta un don, también lo guía. Cuando Él enciende una llama, también sopla su espíritu para que arda sin apagarse. A partir de hoy, empieza a cuidar ese don, empieza a protegerlo con tu vida. Aléjate de lo que lo apaga, llénate de lo que lo fortalece. Busca a Dios como nunca antes, porque cuando ese don se active por completo, verás milagros, verás transformación, verás propósito, pero sobre todo, serás canal de bendición para muchos que te esperan sin saberlo, del otro lado de tu obediencia. No te detengas, no dudes, no vuelvas atrás. Lo que sientes ahora es solo el inicio. Dios va a llevarte más profundo, Dios va a mostrarte más claro. Pero necesitas mantener tu corazón abierto, tus manos limpias y tus oídos atentos. Él ya comenzó la obra y la perfeccionará. Comenta abajo esta frase si este mensaje ha hablado a tu alma. Mi don despierta en Cristo y nada lo detendrá. Tu comentario es un acto profético, es tu forma de sellar lo que Dios ha comenzado hoy. Dale me gusta si esta palabra tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que necesita despertar su don. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que activan tu espíritu. Gracias por estar aquí. Que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te llene cada día más. Hasta el próximo mensaje y recuerda, no es casualidad lo que sientes, es tu propósito llamando.